Hola, un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva sesión de Diálogos Ciudadanos, esta iniciativa de la Facultad de Comunicaciones y Artes de Universidad de las Américas y el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Un espacio para tener una conversación directa, franca, pero amigable con personajes claves de la contingencia nacional, además de interesantes. El día de hoy no podía ser diferente. Estamos con un hombre muy singular. Em, de hecho, la cantidad de roles y de responsabilidades y características que tiene nuestro invitado el día de hoy es bien encomiable. Además, estamos en un lugar muy especial, más bien nosotros somos los invitados a este sitio, ya vamos a hablar de aquello. Quiero presentarles a un abogado con maestría en Derecho Público, académico, profesor en Derecho Constitucional, fundador del Dínamo, fue presidente del Centro de Estudios Plural, jefe de gabinete, vicepresidente de Corfo, ministro de Desarrollo Social y Familia, presidente de Banco Estado, candidato presidencial en 2021 y actualmente alcalde de la ilustre municipalidad de Ñuñoa. Muchas gracias, don Sebastián Sichel Ramírez, por estar en este diálogo ciudadano. Mucho gusto, güey, media presentación, me voy a asustar de mí mismo. No, deja agregar una cosa solo por mi orgullo personal. Y hace 2 semanas doctor en Derecho, además, porque ya terminé el doctorado en la Autónoma de Barcelona, lo defendí y salí con la máxima sobresaliente. Siendo alcalde, entonces tenía pendiente, y estoy muy contento porque, Felicitaciones. no, por esas cosas yo soy obsesivo, entonces tenía que cerrar mi ciclo académico y lo terminé, así que estoy muy contento. Me faltó lo de la fundación de una banda de rock. También, no vamos a decir el nombre porque hay jóvenes escuchando. Em, Usted lleva muchos años estando en la palestra. Primero desde el sector privado. Tenía unos desempeños ahí brillantes. Y luego migró al servicio público y a la política. Em, pero antes de que hablemos de todo esto y de esta migración, que me parece muy interesante, quiero partir esta entrevista, alcalde, haciéndole una pregunta que le hago a la mayoría de quienes nos acompañan en Diálogos Ciudadanos. Es difícil que alguien a usted no lo conozca, por su trayectoria, por todas las cosas que ha hecho. Pero vamos a suponer que hay alguien que a usted no lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que esa persona debiese saber de usted? Mira, que soy papá y feliz papá de 3 cabros hermosos que le han sentido mi vida, que soy orgulloso de hacer lo que quiero hacer. Una polola alguna vez cuando se enojó conmigo me dijo que el problema es que yo era libre como los pajaritos, soy orgulloso de ser libre y por lo tanto defiendo siempre lo que creo, quiero y persigo mis sueños. Y además que además en general trato, porque claro, mi abuelo cumplió una misión de hacer bien las cosas, como un desafío personal. Pero yo creo que esas 3 cosas a mí siempre me han definido. Primero, ser papá, porque no tuve papá, entonces para mí ser papá es lo más importante de mi vida, ser libre y yo creo que no rendirme. La familia cumple un rol vital. No, es todo. O sea, para mí es todo. Hay gente que te dice, mira, la política 24/7, la política sin llorar. No. Primero soy papá, después soy alcalde, después soy abogado, después soy presidente del Banco de Estado, lo que me haya tocado en la vida, pero primero papá porque tiene que ver también con, al menos, yo creo que hay mucho político que cree que la trascendencia está en quedar en un libro, nadie lo dice, pero hay muchos que creo que lo que los seduce de la política es la idea de la trascendencia, de quedar en la historia. A mí lo que me seduce de la vida es ser padre porque creo que ahí trasciendo y por lo tanto para mí es muy importante. ¿Mm? Excelente. ¿Mm? En esta meteórica y multiforme carrera que ha tenido en lo profesional, la Universidad Católica, ahí se formó usted. Em, ¿Qué lo motivó en algún momento migrar desde el servicio público a la política?
Yo creo que dos cosas, una intuitiva, uno lo racionaliza después, como que uno, como decía Steve Jobs, uno conecta los puntos hacia atrás. Yo creo que siempre tenía esta sensación de que para hacer una sociedad más justa, yo estudié Derecho, servía más la política que la defensa o el ejercicio privado de la profesión. Cuando uno defiende, y es abogado, defiende a Juan versus Pedro, es súper distinto que cuando uno puede defender a toda una ciudad o un colectivo a través de la política. Yo diría que la primera es una cosa intuitiva de que como tenía esta cosa peleadora de conseguir cosas, me di cuenta por trabajo voluntario que hacía en la universidad y otras cosas que era más eficiente estar con el poder que reclamando simplemente por las cosas que no se lograban. Y lo segundo, hay una cosa vocacional importante. A todas las personas creo que tenemos, los que son cristianos creen en los talentos. Yo soy un liberal, no soy cristiano, pero sí creo que hay algo ahí de esa doctrina que me marca. Esta idea de la parábola de los talentos. Hay cosas para las que uno es bueno. Y yo creo que en general soy bueno para gestionar. Y la política te permite gestionar bienes públicos, que me interesa mucho más que gestionar solo lucro o intereses privados. Y por lo tanto me siento mucho más lleno y satisfecho con eso. O sea, en lo humano me ha puesto feliz cuando se puso un semáforo o cuando el Banco Estado entregaba a tiempo el IFE, ¿cachai? Y eso para mí me hace mucho más feliz que ganar un juicio, y eso tiene que ver también con una forma de ver el mundo y de ser feliz. Me hace feliz lo público, me hace súper feliz. Y es muy difícil, alcalde, marcar diferencia entre lo que es la administración privada de la pública. ¿Hay puntos de contacto? Yo creo ¿O que es algo sí. totalmente diferente? No, yo creo que sí, creo que por eso a veces tenemos mala política. Yo alguna vez dije que yo creía que el municipio era una empresa social y casi me matan y salieron sectores a decirme cómo dice que pero obvio, pues si el municipio vive de la recaudación y tiene un gasto que tiene que ejecutarse para generar bienes públicos. Entonces, hay un punto de contacto que tiene que ver con la eficiencia y a veces en el Estado se olvida. La gran diferencia es que aquí hay una doble responsabilidad. El dueño de una empresa o el gerente de una empresa cuida su propia plata y los bonos que le dan. Acá uno cuida la plata de alguien que muchas veces no tiene plata, pagó el IVA por el pan y todo, y por lo tanto a mí, en mi caso, me siento doblemente responsable del gasto, de la plata que se invierte, pero hay un punto de contacto, pero hay una gran diferencia, los bienes son públicos, por lo tanto aquí en una empresa tú maximizas no solo la utilidad, sino el bienestar de quien te compra. Aquí en general tú maximizas el bienestar del que no es usuario o el que no paga impuestos, sino normalmente del que no tiene la capacidad de generar recursos propios. Pero yo, por lo menos cuando me tocó, si yo fui gerente de empresa, administrar, Ujú. te das cuenta al otro lado que también la administración es esencial y el gran déficit del Estado de Chile, yo creo en el Estado profundamente, es que no se administra bien y que ojalá muchos vinieran a administrarlo bien, no solo a decir. ¿Mm? Esas diferencias conceptuales desde la administración hacen que la política sea a veces dura o ingrata. Sí, mira, vengo saliendo de leer dos libros, el de Renato Garín, que habla de los reemplazantes, y el de Daniel Mansuy, que se llama Los inocentes del poder, que hablan un poquito de la generación que hoy día administra el país, el presidente Boric y otro. Y yo creo que, yo uso una analogía, por eso me acordé de Kundera, de los líricos, como esta idea del liricismo de la política, que se trata de declamar, de decir, de hablar. Eh, el gran desacople tiene que ver con la imposibilidad de realizar. Yo creo que si algo hizo la política en el retorno a la democracia es que realizaba cosas. O sea, uno pasa por la Costanera Norte y dice ahí hay algo, y uno ve el auge y dice ahí hay algo, y la política, el gran desacople que tuvo, yo creo que a partir del 2011 es que se centró más en decir, en lo lírico, y poco en lo hacedor, y eso genera una desafección entre las personas. Y una reflexión así que hago siempre cuando me tocaba hacer clases, que la democracia la inventaron los griegos, Solón y Clístenes, para la época de oro, cuando Pericles administra el país, pero inventaron para resolver problemas. ¿Ah? Es bien interesante cuando uno se mete a ver y dice, ¿de qué inventan esta tontera? Porque si era simple juego de quién ganaba, Claro, hasta por cachipún, pues está resuelto el problema o contando. Si ustedes son 10, nosotros somos 11, ganamos. claro. Tenía un propósito Tenía un mayor. propósito, pero el propósito que crean en la iglesia, en la asamblea, es la idea de debatir, de deliberar para encontrar una mejor solución a los problemas. Yo creo que la política moderna perdió esa capacidad como de deliberar. Oye, ¿sabéis qué? Yo no estoy de acuerdo con el Frente Amplio, es obvio, pero creo que hay algunas cosas que dicen que tienen razón. Y que bueno porque me aportan a la generación de ideas. ¿Cuál es el desacople hoy día? La pregunta tuya es que creo que están todos convencidos de que son unos sabios, que los trajo el mundo a arreglar la humanidad y que el otro es un asesino en serie, un enemigo, un adversario y que es un tonto rematado y por lo tanto no se escuchan y no resuelve el problema, porque si tú crees que tienes una solución perfecta y después la acoplas a la realidad y no te funciona, terminas siendo un poco leso porque eres obstinado, contumaz en persistir en tratar de hacer algo que no te funcionó sin escuchar los consejos del otro.
Entonces, a la pregunta tuya, ¿qué es lo que pasa en realidad? ¿Por qué no funciona? Porque siento que hay demasiados convencidos de ser demasiado inteligentes, que tienen las mejores ideas y pocos capaces de entender que la democracia pasa en no solo negociar, porque no es transar, sino en entender que el otro tiene otro punto de vista que puede aportar una solución concreta y eso hace que las cosas no se solucionen. Pues ese es el problema concreto en Chile, que pueden pasar 30 años, vamos a seguir discutiendo si las FP son malas o buenas, si el sistema de pensiones es malo o bueno, pero no encontramos una solución, encontramos puros líricos, pura gente declamando que sacar la FP o que las FP son lo mejor y nadie piensa que hay una persona ahí que recibe malas pensiones y que necesita una solución y que la política debería articular esas decisiones y no dedicar a hacerse la guerra entre sí. Usted fue candidato presidencial. ¿Para qué me recuerda cosas que me provocan trauma? No, estoy así, hola, no, no. Pero de toda esa experiencia supongo que sacó lecciones Sí, por supuesto. Por y que supuesto. las ha aplicado ahora en su alcaldía, ¿o no? Sí, sí. Yo hice aquí tres tipos de lecciones, así para clasificártelo rápido. Las personales, es duro estar expuesto, es súper duro. Y uno como que, Por los medios digitales, por los medios digitales, por los todo. medios masivos. Y por ir al supermercado y que te miren, pues se tiene una cosa Claro, porque personal. te pasó a ser personaje público. Sí, pues claro, y a mí me gusta comprarme, uno va a decir la marca, Anonimato, me gusta ir a comprarme una botella de pisco si quiero tomarme una piscola con mi amigo, voy a ser bien franco, y cada vez que la compro estoy diciendo quién me está viendo cuando la compro, ¿cachai? Entonces hay una pregunta que y yo soy una persona normal, pues, mi mamá vive en la Cruz, me gusta hacer asados con mis amigos los fines de semana, me gusta tomar una piscola, la verdad me gusta ir a escuchar bandas en vivo, ya que me recuerda y ya como que no se da cuenta que puede ir menos, que las veces que voy a veces no es tan fácil, ¿cachai? Entonces, pero lo más personal duro para mí fue que hasta por razones políticas sacaron a un gallo que era golpeador de mi mamá. Entonces, creo que me di cuenta de que la política de antes no es la misma de hoy día. Hoy día el hijo de John Kennedy decía que John decía que la política era una farándula de los feos y tiene un poquito eso, que somos feos y por lo tanto nos encontramos hasta los problemas familiares. Y al final, para mí no se trataba tanto de eso. De primer gran aprendizaje, uno está mucho más expuesto y por lo tanto tiene que tener mucho más cuidado en general en su vida cotidiana. Después hay un aprendizaje profesional, ¿ah? Que te lo dije un poquito antes, pero vuelvo a la reflexión, que en tiempos de polarización, buena la reflexión. O sea, que hay que escuchar menos los gritos, como los cantos de sirena de Ulises, escuchar menos los cantos de sirena y preocuparse mucho más de lo importante. Y yo en la campaña me di cuenta que a veces escuchaba mucho los gritos de redes sociales, el que te dice tonto, tontón, y tú te preocupáis de ese gallo en vez de la persona que está callada y está esperando una solución. Y la tercera lección, que es comunicacional, ya que estamos en un foro de comunicación que tiene que ver con algo bien de los sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos para evolucionar, un montón de sesgos. sesgos, pero hay uno súper importante, porque nosotros, ya que hay gente joven escuchando esto, tenemos tres supermercados. Uno, la necesidad de reproducirnos, y por eso nos gusta tanto hacer el amor, la verdad, o el sexo. La necesidad de alimentarnos, y por eso engordamos como yo, y comemos más de lo necesario porque había escasez de alimentos, pero hay uno tercero que se estudia poco porque es igual de relevante, que nosotros seleccionamos, ponderamos la información negativa como más valiosa que la positiva, como Homo sapiens. ¿Verdad? Pues si tú sabías que esa valla roja te podía envenenar, la tenías que guardar. Las que te hacían bien daba lo mismo, pero la negativa la guardabas para sobrevivir. Ojo, mar ahoga, el fuego quema, es mucho menos importante que palo no hace nada, ¿cachai? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque las redes sociales hicieron que los políticos no nos diéramos cuenta de esto, estuvimos siempre más concentrados en el comentario negativo. Y por lo tanto, yo voy a hacer un ejemplo súper práctico, comunicacional. Subo una información sobre Ñuñoa, voy a arreglar el anfiteatro griego. 10.000 me gusta. Pero un tonto me pone, fascista tal por cual, vaya a arreglar, y me quedo todo el día pegado en eso y quiero responderle a él y te das cuenta que te cambia el foco Claro. comunicacional. En la campaña presidencial me enseñó mucho de eso, de darme cuenta que esto lo tenía aquí, en mi hombre evolutivo, y que tenía que aprender que la política tenía que preocuparse no tanto del que grita, sino del que necesita. Y creo que la campaña presidencial me puso el foco en los que gritaban y no los que necesitaban. Y hoy día comunicacionalmente me doy cuenta que no me importa el cabro que se toma el colegio, tira una molotov, me importa el cabro que le suspenden las clases y está en paro, porque ese cabro tiene que estudiar. Si no hubiera estado todo el día preocupado de ese cabro. Y eso es súper, súper importante después de una campaña presidencial, la lección de entender dónde está el foco de la preocupación para sacarte toda esta información negativa que te contamina la toma de decisiones. ¿Mm? Es interesante lo que dice. Hay otro sesgo, de hecho se llama el spotlight, es el foco sobre uno mismo y donde uno se cuestiona
es la opinión del resto, es decir, uno empieza como a funcionar en virtud de el termómetro que el resto le coloca a uno. Exactamente. Que estás demasiado preocupado de lo que piensan de ti. Y en política, como ya queda que mencionarte el otro sesgo, que es el sesgo como la necesidad de admiración, que uno está reconociéndose en otro. A mí lo que me preocupa de la política es que creo que hace harto rato, particularmente como del 2006, cuando empezaron las primeras movilizaciones estudiantiles, se tomó la agenda del que más gritaba. Porque tu pregunta es cuál es mi reflexión presidencial, en el fondo de la candidatura presidencial, es que me di cuenta que al final estábamos preocupados del que más hacía ruido, Mm. del que más te criticaba, del que más protestaba, del que más negaba, del que más te agarraba a chuchar, perdón que lo diga, y de repente te das cuenta, no, pues si la pega a la política es preocuparse el más frágil, no el más fuerte, no el que más grita, sino el que más necesita. Y por lo tanto, cuando uno es alcalde dice, oye, cuidado que aquí tengo, mientras algunos me reclaman todo el día, voy a hacer algo bien práctico, es la economía circular y el medio ambiente, tengo gente que vive con micros basurales al otro lado, en las poblaciones de Ñuñoa, y esa es la preocupación esencial. Obvio, la economía circular también, pero si me olvido del otro, no tiene sentido ser alcalde. Lo mismo, que tengan capacidad de movilización ciertos actores, voy a decir, como que lo único que le preocupa es lo que pasa en su barrio, no significa que no tengo que mirar un mapa de calor, de ver dónde están los delitos para concentrarme ahí en prevenirlo y no simplemente en la capacidad del que está detrás. Esa agenda, yo diría, es hiper relevante en la modernidad porque por eso la gente se aburre de la política. Dice, oye, a mí nadie me escucha, a mí nadie me ve, el adulto mayor. Ahí hay algo que hay que aprender muy bien de lo que me ha pasado a mí, por lo menos en la experiencia general. Última cosa que te cuento, yo recuerdo cuando era presidente del Banco Estado, yo tomé la decisión las primeras 2 semanas de irme a las filas del banco. Porque me decían muchas cosas los técnicos, los teóricos, después las redes sociales. No, mira, y cuando te vas a la fila del banco le decís, ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué está usted aquí? Cambia 100% la percepción del análisis. Me di cuenta que era por los depósitos de las pensiones de alimentos. Entonces te das cuenta que tienes que recabar la información desde donde viene y no de los intermediarios que a veces distorsionan esa información. ¿Mm? Ahora es alcalde, en una comuna donde se veía difícil que lo fuera incluso, ¿cierto? Lleva 8 meses. Sigue, asumo, aprendiendo cosas. ¿Cómo cómo se aprende a ser alcalde? Porque no, eso no lo enseñan. No sé dónde se estudia porque lo iría a estudiar. Pero, mira, ¿cómo se aprende a ser alcalde? Yo creo que hay una fase que tiene que ver con escuchar harto al funcionario histórico. Ese gallo ha estado ahí, sabe, tiene mañas como todos los seres humanos, pero al menos tiene una experiencia vital que hay que apreciarla. Eh, yo no soy el rey del pendrive, digo, no me gusta solo traer equipos técnicos de afuera, me gusta hacer una mixtura, porque la gente con experiencia tiene que tener procesos de innovación, ya que estamos en esta cosa más filosófica, los seres humanos, las civilizaciones son tradición y cambio. Hay que escuchar la tradición para poner innovación. Si no escucháis la tradición, lo que estáis haciendo es básicamente inventar cosas que no sabes si funcionan. Una cosa. Lo otro, escuchando a las personas, ¿no? Yo por eso te digo lo del Banco Estado, lo hago acá, camino por Raza, el camino por Grecia, y vas escuchando la experiencia para saber dónde están las prioridades de las personas. Y tercero, y aquí lo digo al revés, es como el background, la experiencia de las otras instituciones me sirvió mucho, no para ser, o sea, para ser alcalde, perdón, para ser alcalde, porque tú te empiezas a dar cuenta de lo que es posible y prometible y cómo no subir expectativas, cosas que tienen que ver con la capacidad de hacer y no hacer. Algo que yo critico mucho, particularmente lo digo así directamente, a la generación del Frente Amplio, es que llegaron diciendo que todo se podía hacer, entonces eso genera una revolución de expectativas que es súper grave para la satisfacción. O sea, ahora yo tengo una expectativa respecto a qué se puede hacer y no hacer, que está más ponderada por mi experiencia anterior, y eso también te lleva a ser mucho más responsable, porque el alcalde tiene una cosa que no tiene el presidente del banco, ni ser ministro, ni Corfo y las otras cosas, es que veía al vecino acá, pues, Claro, todos los días mano a mano. mano a mano, y por lo tanto, si falla, te la cobran. No es un medio de comunicación el que te dice usted no la hizo, y por lo tanto también me sirvió mucho esa experiencia para saber y ser honesto respecto a lo que podemos y no podemos hacer. ¿Se puede diseñar la alcaldía a 4 años o de pronto esta vorágine implica ir modificando el plan constantemente? Yo creo que hay un proceso de diseño de las cosas importantes. Los alcaldes tenemos un rol vital en las obras públicas que está olvidado, ¿ah? Siempre pensamos que las obras públicas, el ministro Es un inaugurando el puente. ministerio.
Oye, las plazas dependen de los alcaldes, las calles dependen de los alcaldes, las grandes obras de la comuna dependen de los alcaldes. Entonces, obvio, yo en Ñuñoa puse una estrategia, que un nuevo CEFAM, un nuevo SECOF, un nuevo edificio municipal para atender a la gente, no del alcalde que está perfecto, para un nuevo edificio de servicios públicos, recuperar Plaza Egaña, Plaza Ñuñoa, Barrio Italia. Eso lo estamos avanzando y es una meta a 4 años. Pero la contingencia te cambia el resto de la agenda, que es la gestión cotidiana. Voy a poner un ejemplo práctico así de administración, pero ayer, parte de mis preocupaciones antes de ayer en realidad, era que en una de nuestras villas se taparon el alcantarillado y eso cambia toda tu estructura de la semana porque tienes que ir a atender y desocupar, esa es la prioridad número uno, y por lo tanto tienes una capacidad de reacción, pero funciona la planificación, ¿ah? Funciona porque, voy a hacer al revés, cuando uno es ministro no sabe quién es ministro el lunes, no sabe si el martes. A mí me pasó así. Sí, claro. Yo iba, cuando me llamó el presidente Villera para decirme que no iba a ser más ministro, yo iba con una carpeta del proyecto de ley Mejor Niñez a contarle las modificaciones. Me dijo, venga. Y yo dije, ay, yo feliz como cabro chico con mi carpeta. Y llegué y me dijo, no se va. Pero ¿cómo? Así esa conferencia. Aquí por lo menos sabe que tiene 4 años Claro. y eso es bastante tiempo de planificación. Suena bonito todo el currículum que contaste es mío, pero varias veces han sido 1 año, 2 años y por primera vez en mi vida, en esto soy más millennial que generación X, voy a tener un trabajo en que tengo que pensar a 4 años plazo. Porque cuando uno es gerente, cuando uno es emprendedor o cuando uno es ministro, no sabes cuándo termina. Mm. Aquí sí tengo clarito que en 4 años más termina y que los ciudadanos determinarán, o yo, si voy a una reelección o no, y por lo tanto tengo una carta acá mucho más definida en esos 4 años. ¿Cómo maneja usted esta responsabilidad y esta carga? La de ser alcalde, con todo lo que implica. No, en lo personal, ¿sabéis? O no, claro, no lo siente como que. No, una carga, lo paso tan bien. De verdad lo paso bien, estoy feliz. Creo que la clave es que tengo creo, no, o sea, no creo, estoy seguro, tengo una familia feliz, mi casa, Claro. mi señora, lo Volvemos paso. al punto de origen. Por punto de origen, a mí, mi vida se basa en que yo pueda llegar el sábado en la noche y estar con mis mejores amigos, que siguen siendo mis amigos del liceo, con mis amigos, con mi señora y mi hijo. Entonces, no es una carga porque me hace feliz ser alcalde, pero también, hasta cuando he dejado de ser ministro y he perdido elecciones, la gente me decía, ¿cómo lo hiciste? No, pues volví a mi casa, me comí la misma asado, yo cocino todos los días en mi casa. Cociné la comida para el colegio el otro día a los niños, no, mi vida cotidiana, mis amigos, mi círculo, está perfecto y por lo tanto esto le agrega felicidad a mi vida, no me la carga. Y voy a decir algo bien humano, yo he visto demasiado político que come, vive, respira política, que se casa con políticos, Ujú. que se carretea con políticos. Yo mi vida al otro lado. Tuve cumpleaños la semana pasada, si te contara quiénes están en mi cumpleaños, más obvio de mis amigos de la municipalidad, pero estaban mi amigo, uno me estaba hablando, uno literalmente se dedica a criar chancho, el otro, mis dos mejores amigos, uno en la Florida de Puente Alto, me están contando los problemas que tenían con la. Entonces, como que en general no es una carga, porque es mi pega. Mm. Y agradezco tener una pega que me hace feliz y que me Correcto. permite llenar la vida, pero carga, gracias a Dios, mi vida cotidiana, mira. Mucha gente dice ¿qué hizo cuando dejó de ser presidente? Nada, lo mismo que hacía antes. Volví a hacer clase en la universidad, volví a mi casa y volví a mi oficina de abogado. Mi vida no depende de la política, lo hago porque me hace feliz. Y por lo tanto, mientras me haga feliz voy a estar y el día que no, feliz seré en otro lado, ¿no? Alcalde, ¿cómo describe al ñuñoíno en estos 8 meses que supongo que ha tenido ahí un conocimiento más profundo de. Te lo voy a contar al revés, porque mi abuelo vivía en Ñuñoa, yo vivía acá en Ñuñoa cuando era chico, después viví varias veces en mi vida. Ñuñoa era una comuna que uno identificaba con la clase media, principalmente con los valores que entendíamos que eran de la clase media en los años 80. Gente esforzada, emprendedora, que trabajaba. Yo creo que esos valores siguen inmanentes a la historia de vida de Ñuñoa. A mí me camina por las calles, los barrios, los almacenes y te das cuenta que es bien parecido a esa estructura vital y que se ha ido mixturando con lo que se transformó con una caricatura, con gente en joven que decidió que Ñuñoa, porque tiene muy buena conectividad, era su nueva comuna. Los ñuñoínos originales, yo diría que tienen una demanda de volver a la calidad de vida que tenía esta comuna hace 20 años, y que ha sido deteriorada entre este boom inmobiliario, la mala gestión del espacio urbano y la depreciación de la actividad comercial. Si la Raza era la gran vía comercial, después se la comió Providencia un poco, pero el Caracol Pedro Valdivia era como el ícono en Chile del desarrollo y fue perdiendo, y echan de menos esa línea. Entonces, por lo tanto, estamos en ese proceso de recuperación. Y yo diría que a la gente nueva, algunos de ellos, como digo, son los más ñoñoínos que los ñoñoínos históricos. Yo soy de Ñuñoa, sí está bien, pero muchos llegaron
yo diría que también han agregado un valor a esta comuna que hay que entenderlo, que es valorar la diversidad, las distintas formas de amar, las distintas formas de quererse, los proyectos de vida distintos, y le han agregado lo que siempre fue Ñuñoa, que fue innovadora, que había perdido esa innovación en los 80. Yo en eso creo que hay gente que ve esto como un signo trágico, como, hola, mira aquí el ñuñoíno como ¿cómo se llama?, de cortavientos morado versus el señor tradicional que pasea a su perro. Y yo creo que es una tremenda oportunidad, que eso debería ser Chile. Cuando digo tradición y cambio, Mm. y por tanto Ñuñoa es de las pocas comunas que tiene esta mixtura, que tú no llegas cuando eres rico o llegas o naces cuando eres pobre, sino que Sí. puedes desarrollar todo tu trayecto vital, ser un joven profesional que vive en una torre acá en Irarrázaval, alistar en esta, y también aspirar a que cuando críes tu familia tener una casa en la esquina. Puedes ser un joven emprendedor que crea un negocio acá, y también puedes ser alguien que quiere tener un almacén textil como el tenemos al lado de la Plaza Gaña. Eh, y eso, yo consigo que Ñuñoa el corazón de Chile, demuestra un poquito el corazón del chileno tradicional. Lo que no me gustaba, y lo digo por la administración anterior del Frente Amplio, era como cuando se armó una caricatura un poquito de esto, como que ser ñuñoíno era ser vegano, era ser, no tengo idea, usar el pelo morado. No, pues si la gran gracia de Ñuñoa es que éramos todos, que tú podías ir al Teatro de la Católica, que está en Plaza Ñuñoa, Mm. y pasar a la batuta al lado a carretear, cosa que yo hice en mi vida, ir a las lanzas a comer, e ir a la iglesia al frente. Y eso convivía en armonía en la comuna, porque permitía todas las formas de vida. Y eso Ñuñoa yo creo que permite todas las formas de vida. Y eso es una excepción en Chile, una ciudad construida en guetos, guetos del barrio alto, que son como fortificaciones sin barrio, y también a veces bolsones de pobreza que hemos generado como por un mal diseño del país que tenemos. Esta comuna logra eso, y si identificamos eso, tenemos una oportunidad para exportarlo también al resto de Chile. Leía que esto que usted describe ha sido así desde la época colonial, que se conocía acá como Ñuñohue, Mm. El el camino de Ñuñoa era. Ñuñohue. ¿Sí? Tú sabes que Ñuñoa era, a mí me obsesiona la historia, entonces he leído harto de Ñuñoa. Entonces, esto era una gran ruta que conectaba el centro de Santiago con las chacras de Peñalolén y La Reina, y aquí en el borde se vendía. Esa es la esencia de en ese tiempo el camino Ñuñoa y lo que hoy día se llama Irarrázaval. Había chacras, y después de a poco empezó a evolucionar primero a casas ABC1, como este palacio que está en Irarrázaval, el Palacio Osa, que después fue de la familia Alessandri, que se empezaron a instalar porque era como las afueras de la ciudad, pero con chacras rurales. Y después pasó de a poco, con la instalación del Estadio Nacional particularmente, a ser cada día más un foco de atención comercial, porque tenía los grandes eventos, la gente circulaba esta comuna, y la Razal pasó a ser el epicentro del comercio en Chile. Yo creo que esa naturaleza, como dice Ricardo Parra, como de embutido entre ángel y demonio, embutido entre un barrio tradicional de viviendas, pero también un barrio comercial, la hace muy bien, porque logró que la gente pudiera vivir y trabajar en la misma comuna. ¿Qué me preocupa hoy día, Ñuñoa? No solo el desarrollo inmobiliario desordenado que tiene, sino que se puede transformar en una ciudad dormitorio. Y yo siempre veo Estación Central una comuna preciosa, 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 que tiene además Matucana, tiene calles preciosas donde está, pero que terminó siendo como una comuna dormitorio de otras comunas de Santiago. Yo espero que Ñuñoa no sea la comuna dormitorio ni de Providencia ni del Barrio Alto. Quiero que sea una comuna en que se pueda vivir y trabajar, y eso requiere revivir el comercio, porque la vida sigue. Ujú, El ujú. comercio está decaído, y nosotros estamos trabajando porque los tres pulmones comerciales, Plaza Ñuñoa, Barrio Italia y Plaza Gaña, se transformen en lugares donde la gente pueda vivir y trabajar en el mismo lugar. Mencionó el tema de algunos desórdenes. Es muy complicado estas presiones del mundo privado respecto al plan regulador y levantemos edificios y vecinos que no quieren edificios. Sí, no, yo diría que fue mucho más complicado en su minuto. Alguien me decía el otro día, oiga, sufre muchas presiones, y dice, el problema hoy día del mercado inmobiliario es que nadie quiere construir porque no hay plata, para hacerlo bien en frío. Entonces no me ha tocado verlo. Aquí lo que tenemos es una crisis inmobiliaria, y por lo tanto tenemos un problema más bien de desocupación que de ocupación. ¿Ya? Así, para ser bien honesto, en el fondo, yo creo que hubo un desorden brutal cuando se permitieron alturas libres en Arrasal, que es No. un sacrificio de la ciudad, y que obviamente tiene que haber un desarrollo armónico y con cabidas, digo yo. Esta lógica de edificios altos que no tienen espacios urbanos bajos no puede funcionar. Pero hoy día tenemos otro problema, que es después del estallido social, es la desocupación de locales y de oficinas. Y lo digo así, caminen por Arrasal y se van a dar cuenta que el 20%, 25% de los locales están
vacíos, con un letrero que dice se vende o se arrienda. ¿Y por qué eso es importante? Por lo que te decía hacia atrás, pues, o sea, que esos no eran comerciantes de otro lado. En general, a diferencia de otras vías comerciales, acá no están los grandes multitiendas, acá son locales de barrio, y por lo tanto tenemos un desafío de recuperar esa actividad, que hoy día es el principal desafío. Entonces, la primera, yo diría, presión es que yo tengo que hacer una pega de traer inversiones para acá de negocios, o sea, que la gente quiera volver a poner negocios en Ñuñoa, de pequeña escala, Y ahí opera toda la experiencia que tuvo el mundo privado y privado. público. Corfo, Encuestados, estoy en un plan de atracción de inversiones y si yo quiero que se pongan los mejores restaurantes de Chile en ir a arrasar. ¿Se siente identificado con los gobiernos de Sebastián Piñera en el sentido de él como una persona que también migró de lo privado al servicio público? Digamos que él migró con harta más plata que yo no tenía, pero lo digo al revés, digo, pero sí creo, en el buen sentido de la palabra, creo que lo que tenía el presidente Piñera, a quien tengo mucho cariño, es que tenía sentido de lo público, pero entendía el problema del privado. Yo alguna vez dije que el presidente Boric tenía una tragedia en el debate presidencial, dije, le falta experiencia vital, y me sacaron que yo había dicho que no tenía hijos, y no era eso. Es que tú tienes que saber lo que es pagar una factura, Ujú. firmar un contrato, postular un trabajo cuando administras el Estado, po. Sí, yo creo que el principal problema, se lo dije el otro día a un concejal de Frente Amplio, señor, si usted solo ha trabajado en el Estado y más bien por razones políticas, se no ha hecho un currículum, po. Y si uno no hace un currículum en la vida, no pide pega, no levanta una factura, no lo han despedido, no hizo la fila del seguro de cesantía cuando se hacía, hoy día automático, rara vez puede encontrar soluciones. La idea del político profesional a mí en general no me gusta. De esa gente que, ¿qué ha hecho usted en su vida? Ser político. ¿Y dónde ha trabajado? En el sector público. El político que toma decisiones, valoro el que está en la administración pública haciendo carrera en la administración pública, pero el político que no ha hecho nada más, le pasa una especie de desconexión. Entonces tú decís, perdón, me está hablando. Y voy a decir, mi primera discusión en el Consejo Comunal, con un concejal del Frente Amplio que me hablaba de las finanzas, y yo decía, este señor no sabe diferenciar entre la contabilidad, que es el registro contable, y las finanzas, que es la verdadera situación económica de una. Y no entendía. Entonces, este municipio tiene superávit. Y dicen, no tiene superávit, mira las cuentas. Y al final es el flujo el que te marca, y estamos con deuda, que era evidente. ¿Eh? Ya, ¿por qué te digo esto? Porque creo que la gracia que tenía el presidente Piñera y la gracia que puede tener esta doble combinación es que la gente entre y salga. Y seamos honestos, los políticos están haciendo trampa, porque para eso se limitaron las reelecciones. Pero lo que está pasando en Chile es que alguien entra de alcalde, puede estar 3 periodos y después se va a la comuna al lado. O el que es diputado pasa a ser senador y el que es senador pasa a ser diputado. Y nunca tienes una masa crítica de gobernantes que tenga la experiencia. Insisto, no quiero que sea un empresario, quiero que pida pega, que arme un currículum, que se pare una entrevista de trabajo, porque eso le hace bien al sistema cuando está después tomando decisiones. Y eso te hace entender mejor el país. Y una vez dije que a los políticos les faltaba calle y trataron de mezclarlo con que yo había sido pobre, no sé qué, que es verdad, pero eso no es la calle. La calle tiene que ver con tener que esforzarte para entender y salir adelante en la vida. Y hay gente rica que tiene calle, porque alguna vez corrió el riesgo, emprendió, pidió pega, y hay gente pobre o que tiene orígenes más sociales, social económico, que no tiene calle porque lo único que hizo fue meterse a un partido político y entrar a la carrera política como forma de generación de empleo. No, ninguna de las dos ecuaciones son buenas. Lo que hay que entender es que yo creo que la política no puede ser una profesión permanente. Eso tengo esa convicción y yo me obligo a eso. ¿Eh? Mi primera gran pelea en política la cuento que fue por la cosa de Peñalolén. Yo decidí no trabajar en la municipalidad de Peñalolén después de haber sido candidato a parlamentario. Lo obvio es que trabajara y dije, no, voy a emprender y ahí me el dinero. Fue la verdad. Dije, voy a emprender, no importa. Estaba recién casado, no me importaba. Obvio, me ofrecían mucho más ingresos allá que acá, pero partí de cero de nuevo. Cuando terminé la campaña presidencial, lo natural era irme a trabajar a algún municipio del sector político que yo pertenecía. Me fui a Italia y partí de cero. Volví a estudiar mi doctorado, vendí mi casa, nadie sabe, pero vendí mi casa, vendí mi auto. No es que tenga un gran patrimonio y decidí volver de cero y volví a la universidad. Creo que hay algo de eso que le falta mucho a la política, que tiene que ver con la renovación. Mi gran crítica con el Frente Amplio, que lo instaló como un asunto generacional, como si tener un carnet con un número más chico te hiciera más santo. No, no, tiene que ver con refrescar la política también con experiencias vitales nuevas que le agreguen valor. Eso. Alcalde, ¿cómo ve a Chile actualmente? ¿Cuál es su evaluación del país? ¿Lo ve muy dividido? Em, ¿Tiene esperanza en el... Siempre tengo esperanza. Soy porfiado con la esperanza en mí. Si no tuviera esperanza, te juro que no estaría sentado acá. Así que
Lo que más he tenido en mi vida es esperanza, pero lo quiero decir en lo corto. A ver, partamos de lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Ya? Lo bueno es un país precioso. Y dejamos de verlo muchas veces. Y es precioso no solo por su geografía, no solo por sus ciudades, sino por la gente que vive en este país. Este es un país que se levantó a sí mismo. Somos la cornisa de una cordillera. Y somos un país que es el país más desarrollado de Sudamérica, con Uruguay. Somos un país en que tú de verdad puedes ser profesional si tienes expectativa, que puedes emprender y que además nos queremos. Cuando cantamos el himno nacional para los partidos de Chile nos emocionamos, nos gusta. Hay algo que hay que revalorar respecto a nuestro cariño con nuestro propio país. La segunda cosa buena es que creo que es un país que siendo la colonia más pobre, cuando nadie quería venirnos a conquistar, hasta se fue Almagro y Pedro Valdivia. Estaba todo en el virreinato del Perú. Claro, y nosotros éramos de verdad, nadie nos quería conquistar. Alguna vez hay que estudiar esa historia y nos organizamos y salimos adelante, pues, y podemos hablar como hablamos y somos admirados en muchas partes del mundo. Yo cuando estaba en Italia me decían chilenos, oh, qué orgullo, qué chucha, hay que mirarlo, ¿no? Y lo último, bueno, es que estamos llenos de riquezas. Estamos parados en una riqueza que no es la minería, el agua, no sé qué, es que somos el país con más masa crítica de profesionales técnicos de Latinoamérica. Entonces, eso es pura riqueza, pues hay una masa intelectual acá que puede sacar este país adelante si no, si lo dejamos emprender, si no lo hagamos. Lo malo. Lo malo, a eso quería ir, un país polarizado torpemente. Imitamos el modelo gringo, digo yo, de Trump versus el mundo, el de Chávez, ponle el nombre que queráis, de Orbán, de Vox, como si fuera valioso en la política ser como hincha del fútbol. Entonces, quienes nos administran, los que están sentados en mi asiento, son como jefes de barra, que es muy raro. Yo soy de la U y soy fanático de la U. Y cada vez que pierde con el Colo me enojo porque creo que nos saquearon. Pero eso está bien para las pasiones de respecto al fútbol. Pero la política no es una religión, pues. Entonces no podéis estar diciendo que el otro, lo que te decía al principio, es tonto, es feo, porque piensa distinto que a mí. La política es administración, es construir acuerdos, es encontrar la mejor salida posible, es avanzar en soluciones. Y estamos estúpidamente polarizados. Tengo terror de la elección presidencial que vamos a terminar entre dos polos y que cuando gobiernen, porque pueden ganar, cuando gobiernen van a partir de nuevo sin avanzar en ninguna ley, sin sacar un proyecto adelante y decir, oye, vamos a perder 12 años, 18 años en la estupidez de una clase política que está mucho más polarizada que los seres humanos normales. Lo segundo malo es que por lo mismo nos dejamos de creer el cuento. Siempre es más bonito decir que somos, que tenemos la embarrada, que somos un país seguro, que no sé qué. Y siempre para el otro lado es más fácil decir hay que saltarse la regla, hay que tomarse un colegio, hay que tirar una molotov, hay que salir a protestar, que buscar ponernos de acuerdo en el sentido Ujú. del conflicto. Y lo feo. Y lo feo, dejamos de creer en nosotros mismos. Eso me duele, ¿eh? Cuando me subo al metro, a veces un taxi, y alguien me dice, este país está para la cagada. Y yo miro y digo, pero si no somos nosotros, este país no hay otros, somos nosotros. Usted también en este país, En nuestro país. yo soy su país, el otro es su país. Entonces, si usted parte de esa pérdida de la propia, o este país murió, o este país se perdió, o al revés, ponen toda su esperanza en el político de turno, pero si gana Parisi o si gana Jara, salvamos el país. No, señor, si no depende del país de mí, de los políticos, depende de que todos hagamos nuestro mejor esfuerzo posible. Este país no está para cagar. Este país le falta la esperanza, yo creo que hay que reconstruir esa esperanza y recuperar nuestro talento, y eso mismo nos va a hacer, más exigentes incluso con los políticos. No busquemos salvadores, si eso no existe en la política. Busquemos gente que haga bien la pega y hagamos nosotros como ciudadanos bien nuestra pega. Alcalde, estamos llegando al cierre de este diálogo ciudadano ¿Mm? y quiero proponerle un cierre diferente. Esta parte de diálogo ciudadano se llama la sentencia incompleta. ¿Ya? Yo le propongo una frase y usted la termina. ¿Ya? Completen la oración como tú. Ya, completen la oración, los cabros así con los oratoros. Completen la oración, me acordé del tú. Ya vamos. No me Qué chaclea, me cree el ejercicio, alcalde. sonaba tan bonito la sentencia incompleta y le puse en la cabeza tú. Vamos. Lo mejor de ser alcalde de Ñuñoa es Poder solucionar problemas. cuando recuerdo que tenía un grupo de rock, me digo, No tenía ni un talento, pero tenía entusiasmo. en la oficina de un alcalde nunca puede faltar. Café. La ciudad más hermosa debiera tener. Un buen alcalde y un gran espacio público para disfrutar la cultura.
Estamos en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Exactamente. Aquí nosotros somos los invitados en realidad, un Exactamente. lugar hermoso. Y Exactamente. que usted me comentaba que quiere. Sí, lo vamos a recuperar. Estaba bien abandonado y medio como bodega. Yo llegué y había afiches pegados en los muros y decía, estamos volviéndonos locos, estamos recuperándolo. La mejor herramienta para hacer buena política es, Estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. si pudiera cambiar solo una ley en Chile, ¿esta sería? Hoy día la de contribuciones, sin ninguna duda. Hay todo un mundo ahí, ¿no? Todo el mundo no respetaba eso, pero No. hoy día. ¿A quién admiro en silencio y no necesariamente siempre estoy de acuerdo con sus ideas? Es ¿A mi mujer? Pero no le digamos que no estoy de acuerdo siempre. Pero la admiro mucho, 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 profundamente. la mejor muestra de gentileza y cordialidad es, Escuchar. Dios debe estar. En nosotros mismos. Lo mejor de haber participado en Diálogo Ciudadano fue. Hablar libremente. Sentirme tranquilo para decir lo que pienso y no lo que debo decir en una entrevista política. Qué bueno que se sintió tranquilo, Súper tranquilo. alcalde. Muchas gracias por la gentileza de dialogar con nosotros, esta audiencia, en esta nueva sesión de Diálogos Ciudadanos. En una próxima oportunidad tendremos a un invitado tan interesante, contundente y macizo como el alcalde Sichel. Hasta pronto. Dios mediante.